Rosalie Morgan estaba sentada junto a la ventana de su salón, mirando las gotas de lluvia que corrían por el cristal. Afuera, la fría lluvia otoñal caía a cántaros, y una sensación de ansiedad crecía en su alma. Envolvió con los dedos una taza de té bien frío. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada, y David seguía sin llegar. Desde hacía 6 meses, su marido llegaba a casa cada vez más tarde. Al principio lo explicaba como horas extras en el bufete. Luego llegaron las reuniones con clientes, las fiestas de empresa y los viajes de negocios. Rosalie, que había trabajado como contable durante 30 años, era consciente de que el horario de su marido parecía sospechoso. El teléfono vibró, rompiendo el silencio de la habitación. Era un mensaje de David. «Voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante. No esperes». Rosalie sonrió amargamente, una respuesta típica de los últimos meses. Corta, seca, sin explicaciones. Se levantó y fue hasta la cómoda. Abrió el cajón superior. Allí, bajo un montón de facturas y documentos, había un sobre con el extracto bancario que había recibido hacía 2 días. Rosalie sacó un trozo de papel y leyó las líneas que le helaron las entrañas. $20,000. Esa cantidad había desaparecido de su cuenta conjunta en el último mes. Y 3 meses antes, otros 50,000. Dinero que había ahorrado toda su vida. Dinero destinado a su cómoda jubilación. El reloj marcaba casi las 4 cuando oyó la llave girar en la cerradura. Rosalie guardó rápidamente los papeles en la cómoda y se volvió hacia la ventana, fingiendo que no podía dormir. David entró en la casa, intentando bajar la voz. Parecía agotado, la corbata floja, el pelo mojado por la lluvia y la cara cansada. Pero había algo raro en sus ojos, algo que Rosalie no había visto en mucho tiempo, una chispa de vida. «¿Estás despierta?», miró sorprendido a su mujer. «Es tarde». «No podía dormir», contestó Rosalie en voz baja, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. David asintió y dejó su maletín en el suelo. «Siento llegar tan tarde. No pasa nada», dijo ella, intentando sonar normal. «¿Has cenado?» «Sí, con un cliente», dijo él rápidamente, evitando su mirada. Rosalie asintió. Estaba acostumbrada a estas conversaciones cortas, a la evasión, a las medias verdades. David entró en el cuarto de baño y ella oyó correr el agua. Algo la hizo ir hacia su maletín. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿Violar su intimidad? ¿Registrar sus cosas? Rosalie siempre se había enorgullecido de su honestidad y franqueza en sus relaciones. Pero ahora todo era diferente. Ahora se trataba de su dinero y posiblemente de su traición. Abrió su maletín. Encima estaban los documentos habituales, expedientes de casos y un cuaderno. Nada sorprendente. Rosalie estaba a punto de cerrar el maletín cuando vio que la esquina de un sobre asomaba por un bolsillo lateral. Lo sacó con cuidado. El sobre estaba abierto. Dentro había fotografías de una casa nueva, bonita, grande, con jardín y terraza. Era exactamente lo que Rosalie había soñado. En el reverso de una de las fotos había una inscripción. «Nuestro nuevo comienzo. Con amor. A. ¿A? ¿Quién era ese A?» A Rosalie se le encogió el corazón. Rápidamente volvió a meter las fotos en el sobre, lo guardó y cerró su maletín justo cuando oyó que el agua del cuarto de baño dejaba de correr. A la mañana siguiente, Rosalie se despertó sola en la cama. Había una nota a su lado. «He salido pronto a trabajar. Llegaré tarde. No me esperes». La mujer suspiró. Solían desayunar juntos. Él solía besarla antes de irse a trabajar. Érase una vez. Bajó a la cocina y encendió la cafetera. La cabeza le latía con fuerza por la noche en vela y los pensamientos pesados. Rosalie sacó el móvil y envió un mensaje a su mejor amiga, Helen. «¿Podemos vernos hoy? Necesito tu consejo». La respuesta llegó casi al instante. «Por supuesto. ¿A la 1 en nuestro café?»
Rosalí aceptó y empezó a prepararse para ir a trabajar. En la oficina la esperaba Marta, su secretaria, que llevaba 15 años trabajando con ella. «Buenos días, Rosalí. ¿Te encuentras bien?», le preguntó al notar el aspecto cansado de su jefa. «Estoy bien, solo que no he dormido lo suficiente», contestó Rosalí, sonriendo forzadamente. «Trabajas demasiado», dijo Marta con preocupación. «Por cierto, Michael llamó de la oficina de impuestos. Ha preguntado por el informe que le prometiste». Rosalí asintió. «Gracias, Marta. Le llamaré». El día se hizo interminable. Rosalí intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las fotos y al dinero desaparecido. A la 1 en punto, se encontró con Helen en el pequeño y acogedor café donde solían almorzar juntas. «Dios, querida, tienes un aspecto horrible», dijo Helen sin contemplaciones cuando Rosalí se sentó en una mesa. «Gracias por el cumplido», intentó bromear Rosalí, pero su sonrisa estaba torcida. Rosalí respiró hondo. «Creo que David me engaña». Helen no pareció sorprendida. «¿Por qué lo crees? Siempre se queda hasta tarde en el trabajo, llega tarde a casa, me evita», empezó a enumerar Rosalí. «Y ayer encontré fotos de una casa en su maletín con una firma de alguien llamado A». «Eso no es una prueba», dijo Helen con cuidado. «Tal vez sea la casa de un cliente». «Firmado nuestro nuevo comienzo, con amor, A», preguntó Rosalí con amargura. «Ha desaparecido dinero de nuestra cuenta conjunta. $70,000 en los últimos 4 meses. ¿70,000? ¿Estás segura?». Helen abrió mucho los ojos. «Absolutamente», asintió Rosalí. «He visto los extractos. Ha empezado a preguntar por nuestro presupuesto, aunque antes era responsabilidad mía». «Algo está pasando, Helen». «¿Has hablado con él del dinero?», preguntó Helen. «Sí, pero solo dijo que lo había invertido en un proyecto prometedor que nos haría ganar dinero», suspiró Rosalí. Helen le cogió la mano. «Rosalí, tienes que averiguar la verdad, no para torturarte, sino para poder decidir cómo proceder». «Lo sé», respondió Rosalí en voz baja, «pero ¿cómo?». «Empieza por revisar todas las transacciones financieras», sugirió Helen. «Eres contable, sabes cómo hacerlo. Mira a dónde ha ido el dinero. Eso podría darte algunas respuestas». Rosalí asintió. Por supuesto que podía hacerlo. «¿Y si encuentro algo que no quiero saber?», preguntó en voz baja. Helen le apretó la mano con fuerza. «Entonces sabrás la verdad, y podrás actuar en consecuencia. Eres una mujer fuerte, Rosalí. Siempre has sido fuerte». Después de comer, Rosalí regresó a la oficina con el corazón encogido, pero con determinación en el alma. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando la mayoría del personal se fue a casa, ella se quedó y abrió la banca en línea para su cuenta conjunta. Empezó a comprobar todas las transacciones de los últimos 6 meses, anotando las fechas, los importes y la finalidad de los pagos. 2 horas más tarde tenía una imagen completa. El dinero se había transferido a otra cuenta, no a nombre de David, sino de una tal Amelia Grant. 70,000 era solo una fracción de la cantidad total, que había alcanzado casi los $150,000 en el último año. Rosalí sintió que se le cortaba la respiración. ¿Quién era esa tal Amelia Grant? ¿Y por qué David le transfería tales sumas de dinero? Rápidamente comprobó el nombre en las redes sociales. Encontró varios perfiles con el mismo nombre, pero ninguno de ellos estaba relacionado con David. Así que intentó un enfoque diferente. Cogió el teléfono y llamó a su amigo Richard, que trabajaba en el banco. «Richard, soy Rosalí Morgan. Necesito tu ayuda», dijo cuando él contestó. «Rosalí, hacía tiempo que no sabía nada de ti. ¿Cómo estás?», la saludó él amistosamente. «No muy bien, la verdad», contestó ella. «Necesito información sobre alguien. Es importante». «Sabes que no puedo revelar el secreto bancario», dijo Richard con cautela. «Lo sé», replicó Rosalí rápidamente. «Pero
Quizá podrías comprobar si una persona llamada Amelia Grant es cliente de tu banco. Es algo que tiene que ver con mi trabajo. Una pequeña mentira, pero Rosalie no veía otra salida. Richard guardó silencio unos segundos. De acuerdo, lo investigaré. Gracias, dijo Rosalie, aliviada. 10 minutos más tarde volvió a llamar. Sí, tenemos una clienta con ese nombre. Abrió una cuenta hace un año. Es todo lo que puedo decirle. Rosalie le dio las gracias y dio por terminada la conversación. Así pues, Amelia Grant es una persona real, y David le transfirió grandes sumas de dinero. ¿Pero por qué? ¿Es la misma A de la foto? Rosalie sintió que el dolor, la ira y el miedo la abrumaban. Volvió a casa a altas horas de la noche. Como era de esperar, David no estaba allí. Rosalie se sirvió un vaso de vino y se sentó en su sillón, contemplando la oscuridad al otro lado de la ventana. 25 años de matrimonio. 25 años que ahora parecían mentira. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era David. Rosalie, esta noche no vuelvo a casa, dijo sin presentarse. Tengo una reunión fuera de la ciudad y será tarde cuando vuelva. Te veré mañana. David. Rosalie intentó mantener la calma. Tenemos que hablar. Ahora no, cariño, dijo rápidamente. No tengo tiempo. Mañana, ¿vale? Y colgó sin esperar a que ella contestara. Rosalie sintió que las lágrimas le corrían por la cara, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de rabia. Alguien le estaba robando, alguien estaba traicionando su confianza, y no iba a sentarse a esperar a que su vida se desmoronara. Sacó su portátil y continuó su investigación. Si David no quería hablar, ella misma descubriría la verdad, y cuando lo hiciera, estaría preparada para actuar. Rosalie trabajó hasta altas horas de la noche, comprobando cada movimiento de dinero. Al final, cansada y agotada, se quedó dormida en su silla, con el portátil en el regazo, pero incluso en sueños la perseguía un nombre, Amelia Grant. La luz de la mañana se colaba por las cortinas cuando Rosalie se despertó con el sonido de su despertador. Se había quedado dormida en la silla y ahora le dolía todo el cuerpo. La cabeza le latía con fuerza tras una noche en vela y varios vasos de vino. Miró el reloj y se dio cuenta de que era tarde. Tenía que ir a trabajar. En el cuarto de baño, Rosalie mira su reflejo en el espejo. Tenía ojeras, la cara pálida y nuevas arrugas en las comisuras de los ojos. ¿Cuándo he envejecido tanto?, pensó amargamente. A sus 56 años siempre se había cuidado, pero los últimos meses de estrés e incertidumbre le habían pasado factura. Una ducha fría le devolvió la cordura. Se preparó rápidamente y salió de casa sin esperar a David, que no había regresado. De camino a la oficina, se detiene en el banco. Necesitaba dar el primer paso en su improvisada investigación. En el banco la recibió el director, Stephen, a quien conocía desde hacía tiempo. «Me alegro de verte», la saludó. «¿En qué puedo ayudarte?» «Buenos días, Stephen». Rosalie trató de sonar tranquila. «Me gustaría obtener un extracto completo de nuestra cuenta familiar del último año. Estoy preparando mi declaración de la renta». «Por supuesto», asintió Stephen. «No tardaré mucho». Mientras él trabajaba en el ordenador, Rosalie golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos. Se sentía como una espía en su propia vida. «Aquí tienes». Stephen le entregó una gruesa carpeta de documentos. «Está todo lo de los últimos 12 meses». «Gracias». Rosalie cogió la carpeta. «Una pregunta más. ¿Es posible averiguar para qué se utilizaron los fondos transferidos de nuestra cuenta?» Stephen se encogió de hombros. «Me temo que esa información es confidencial si la transferencia se hizo a la cuenta de otra persona». «Entiendo», asintió Rosalie. «Pero, ¿y si el dinero se utilizó para comprar una propiedad? ¿Es posible rastrearlo?» «Por supuesto, si hay documentos de compra a tu nombre, esa información estará en el registro de la propiedad», respondió Stephen.
No, no, solo estoy comprobando, respondió Rosalie rápidamente. Al salir del banco, abrió la carpeta y hojeó las páginas. Sí, todo coincidía con lo que había visto en su banca electrónica. Transferencias regulares a nombre de Amelia Grant. Pero la última transferencia, la mayor, de $150,000, estaba marcada como compra de propiedad. A Rosalie le dio un vuelco el corazón. Era su aportación a la cuenta de inversiones que había estado ahorrando para su jubilación. De alguna manera, David también había tenido acceso a ese dinero. En la oficina, Rosalie no podía concentrarse en su trabajo. Miraba los extractos una y otra vez, intentando averiguar qué estaba pasando. Finalmente marcó el número de su amiga. «Helen», dijo en voz baja cuando contestó. «¿Podemos vernos hoy después del trabajo? Tengo nueva información». «Claro», respondió Helen. «En nuestra casa. Tony va a cenar a casa de su hermano esta noche». «Gracias», dijo Rosalie agradecida. «Estaré allí a las 6». Había estado en vilo todo el día. Sus compañeros se dieron cuenta de su estado, pero lo achacaron al estrés laboral. A las 5 salió de la oficina y fue a casa de Helen. «Dios, tienes peor aspecto que ayer», dijo Helen al abrir la puerta. Se sentaron en la cocina. Rosalie sacó una carpeta de extractos y los extendió sobre la mesa. «Mira», señaló la última transacción, $150,000. Compra de bienes inmuebles. David sacó el dinero de mi cuenta de inversiones. Y aquí, pasó la página, transferencias a Amelia Grant. Más de $300,000 en solo un año. Helen silbó. «Rosalie, esto es serio. No puede haberlo hecho sin tu permiso». «Obviamente pudo», replicó Rosalie con amargura. «Llevamos años llevando nuestras finanzas juntos. Tiene acceso a todas las cuentas, y confiábamos el uno en el otro». Le temblaba la voz. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Helen. «Quiero saber qué ha comprado y para quién», dijo Rosalie con decisión. Sacó el teléfono y marcó un número. «Tom, soy Rosalie Morgan. Siento molestarte esta noche». Tom Peterson era el agente inmobiliario que había conocido cuando ella y David compraron su casa actual hacía 15 años. Eran amigos desde entonces. «Rosalie, me alegro de saber de ti», respondió Tom. «¿Cómo estás?» «No muy bien», contestó ella con sinceridad. «Necesito tu ayuda. Estoy buscando información sobre una reciente compra de una propiedad». «Claro», dijo Tom. «¿Qué buscas exactamente?» «Quiero saber si la propiedad se compró recientemente a nombre de Amelia Grant o de David Morgan», dijo Rosalie, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Dame un minuto», pidió Tom. «Sí, tengo la información. Hace un mes se compró una casa en Willowbrook, un suburbio. Los compradores son David Morgan y Amelia Grant». Rosalie sintió que se le entumecían las piernas. ¿Puedes darme la dirección?», preguntó, apenas respirando. Tom dijo la dirección y Rosalie la anotó en una servilleta. «Gracias, Tom», dijo ella. «Eso es muy útil». «Rosalie, ¿estás bien?», preguntó él preocupado. «¿Por qué preguntas eso?» «Estoy bien, solo cosas del trabajo», mintió ella. Colgó el teléfono y miró a Helen, que la observaba ansiosa. «Han comprado una casa en Willowbrook», dijo Rosalie en voz baja. «David y esa Rosalie». Helen se acercó y abrazó a su amiga. «Lo siento mucho». Rosalie no lloró. Todo el dolor y la conmoción se habían convertido en fría rabia. «Quiero ver esta casa», dijo, separándose de Helen. «Quiero saber en qué se gastó mi dinero y quién es esa mujer». «¿Estás segura?», preguntó Helen con cautela. «Podría doler». «Ya siento el dolor», replicó Rosalie. Helen suspiró y cogió las llaves del coche. «Entonces vámonos. Voy contigo». Condujeron en silencio. Rosalie miró por la ventanilla, observando cómo las casas cambiaban de los antiguos barrios bien mantenidos a los nuevos suburbios de prestigio. Willowbrook era uno de los barrios más caros de la ciudad, con casas espaciosas y jardines cuidados.
Cuando llegaron a la dirección, Rosalí contuvo la respiración. Había una gran casa moderna con ventanas panorámicas, terraza y piscina. Era el tipo de casa con el que ella y David habían soñado toda su vida, pero que nunca podrían permitirse. «Dios mío», susurró, «es la casa de mis sueños». Helen le apretó la mano. «¿Quieres acercarte?» Rosalí negó con la cabeza. «Todavía no. Esperemos un poco». Se sentaron en el coche aparcado en el lado opuesto de la calle. Una hora más tarde, un coche familiar se detuvo frente a la casa. Rosalí apretó los puños cuando vio a David salir del coche, pero no solo. Le acompañaba una mujer joven, alta, esbelta, con el pelo largo y rubio. «Es ella», susurró Rosalí, «Amelia». Observaron a la pareja entrar en la casa. A través de los grandes ventanales podían verlos moverse por la casa, discutiendo algo, riendo. David abrazó a la mujer y ella lo besó. Rosalí se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando. Helen arrancó el coche. «Vámonos de aquí». En el camino de vuelta, Rosalí permaneció en silencio. Se sentía destrozada, traicionada, aplastada. Cuando llegaron a casa de Helen, por fin habló. «Utilizó mi dinero para comprarle una casa a su amante, dinero que he ahorrado toda mi vida». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Helen. «No lo sé», respondió Rosalí con sinceridad. «Necesito tiempo para pensar. Puedes quedarte con nosotros esta noche», se ofreció Helen. «No quiero que estés sola». «Gracias, pero quiero irme a casa», dijo Rosalí. «Necesito ordenar mis pensamientos». Helen asintió a regañadientes. «De acuerdo, pero prométeme que me llamarás si necesitas algo». «Te lo prometo». Rosalí abrazó a su amiga y subió al taxi que Helen le había pedido. Cuando Rosalí llegó a casa, entró en su casa vacía. Antes le había parecido un nido acogedor, pero ahora no era más que un cascarón vacío. Recorrió las habitaciones, tocando las cosas que ella y David habían coleccionado a lo largo de los años. Fotos, recuerdos de sus viajes, libros que habían leído juntos. Ahora todo parecía un engaño. Rosalí subió las escaleras y entró en el despacho de David. Nunca se había permitido revisar sus cosas, pero ahora ya no importaba. Abrió el escritorio y empezó a ordenar los papeles. La mayoría estaban relacionados con su trabajo, pero en el último cajón encontró una carpeta con la etiqueta Proyecto Willowbrook. La abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos para la compra de la casa, contratos, fotografías y una carta de un abogado que confirmaba que la propiedad de la casa se transfería a David Morgan y Amelia Grant a partes iguales. Pero el documento que más le sorprendió fue el que estaba al final de la carpeta. Era una copia de su propia firma en un poder notarial que autorizaba a David a gestionar su cuenta de inversiones. La firma parecía auténtica, pero Rosalí sabía a ciencia cierta que nunca había firmado un documento así. Había falsificado su firma. Utilizó su dinero sin su consentimiento. No era solo una traición, era un delito. Rosalí se sentó en el suelo de su despacho, con los documentos en las manos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día por fin se derramaron. Lloró hasta que sintió que no le quedaba nada dentro, ni dolor, ni rabia, solo vacío. Entonces se levantó, se secó las lágrimas y fue al teléfono. Tenía que hacer varias llamadas. La primera a su banco para bloquear todas las cuentas conjuntas. La segunda, a su abogado, especialista en derecho de familia. La tercera, a un detective privado cuyos contactos había encontrado en Internet. No iba a quedarse sentada esperando a que David le quitara todo lo que tenía. Le devolvería el favor. Y el primer paso era reunir todas las pruebas de su fraude. A las 10 de la noche sonó el teléfono. «Rosalí, voy a llegar tarde, no me esperes», dijo él en su tono habitual. «No te preocupes, no te espero», respondió ella con calma. «¿Estás satisfecho con la consulta?» Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿De qué estás hablando?»,
preguntó por fin David con voz tensa. De nada en particular, Rosalie intentó sonar despreocupada. Solo me interesa tu trabajo. Rosalie, ¿qué ocurre? Sonó preocupado. Nada, David, respondió ella. Solo pienso en el futuro, en nuestra casa, o quizá en una casa en Willowbrook. Dicen que es un barrio muy bonito. Volvió a hacerse el silencio. Entonces, Rosalie, puedo explicarlo todo. Seguro que puedes, dijo ella, pero ahora no. Mejor quédate donde estás. Tendremos mucho tiempo para hablar, con nuestros abogados. Y colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez en meses, se sintió fuerte, segura de sus actos. Ya no era una víctima. Era una mujer dispuesta a luchar por lo que le pertenecía. Rosalie se acercó a la ventana y contempló el cielo nocturno. Hoy había aprendido una dolorosa verdad, pero mañana empezaría a planear su respuesta, y no tendría piedad, porque David no merecía piedad. Sacó su portátil y abrió el correo electrónico. Mañana tenía que reunirse con el detective y el abogado, pero hoy podía empezar a reunir pruebas contra David, y sabía exactamente dónde buscar. Rosalie se conectó al sistema de videovigilancia de su casa. Las cámaras se habían instalado hacía unos años, tras un intento de robo en una casa vecina. Nunca había comprobado las grabaciones, confiaba en su marido. Pero ahora miró las imágenes de los últimos meses y encontró lo que estaba buscando. Varias ocasiones en las que David llevó a Amelia a su casa, a su dormitorio, en su cama. Rosalie apagó el vídeo, sintiendo que se le revolvían las tripas. Era el colmo. Ahora sabía con certeza que David no solo la había engañado con otra mujer, sino que la había metido en su casa. Había profanado el espacio que compartían. Rosalie copió todos los vídeos a un disco externo. Esto será una prueba para el tribunal. Pruebas de una traición que había destruido 25 años de matrimonio. Se fue a la cama pero no pudo dormir. Pensamientos, planes, ideas de venganza pululaban en su cabeza. Sabía que tenía que actuar con inteligencia y estrategia, no dejarse llevar por sus emociones. De repente se le ocurrió una idea que no solo podría castigar a David, sino también devolverle el dinero perdido. Sonrió en la oscuridad. Mañana pasaría a la acción, y David no tardaría en arrepentirse de haber cruzado la línea. Con ese pensamiento, Rosalie finalmente se durmió. El sueño profundo de una persona que sabe qué hacer a continuación. La mañana recibió a Rosalie con niebla en la ventana y dolor de cabeza. Apenas durmió y, cuando consiguió dormirse, tuvo pesadillas. La traición de David, la casa de Willowbrook, el rostro de la joven que ahora poseía todo lo que Rosalie había guardado durante años, todo eso la atormentaba, incluso en sueños. Se levantó de la cama y se asomó a la ventana. La casa de enfrente, donde vivía el anciano matrimonio Wilson, parecía tan acogedora. Llevaban casi 60 años viviendo juntos. «Se habrán engañado», pensó Rosalie. «¿Todos los matrimonios se convierten en mentiras tarde o temprano?» Una llamada interrumpió sus oscuros pensamientos. Era Mark Jenkins, el investigador privado al que había dejado un mensaje ayer. ¿Quería verme? «Sí, señor Jenkins», contestó Rosalie, sintiendo que le temblaba la voz. «Necesito que me ayude con un asunto personal. Esta tarde estoy libre a las 11. ¿Le parece bien?» «Sí, gracias. ¿Dónde debo ir?» El detective le dio la dirección de su oficina en el centro de la ciudad. Rosalie la anotó en un papel y le dio las gracias. Después de colgar, consultó los mensajes de su teléfono. 5 llamadas perdidas de David y varios mensajes de texto. «Rosalie, tenemos que hablar. Cógelo, por favor. No es lo que piensas. Te lo explicaré todo». Rosalie sonrió con amargura. Las clásicas excusas de una traidora pillada infraganti. No contestó a ninguno de los mensajes. En su lugar, decidió llamar a un viejo amigo suyo, Thomas Baker,
que trabajaba en el departamento de seguridad del banco y ahora dirigía una consultoría de seguridad financiera. Si alguien podía ayudarla a llegar al fondo del fraude financiero de David, era él. Thomas, soy Rosalie Morgan. Rosalie, la voz de su marido sonaba feliz. ¿Cuánto tiempo sin verte? No muy bien, para ser honesta, respondió ella. Necesito tu ayuda. Es un asunto personal. Parece grave. La voz de Thomas cambió. Se puso más seria. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Podemos vernos? Me resulta difícil explicarlo por teléfono. Por supuesto. Estoy en la oficina ahora mismo. Sí, estaré allí sobre las 2, aceptó Rosalie. Colgó el teléfono y respiró hondo. Un plan se iba formando poco a poco en su cabeza. Primero una reunión con el detective, luego con Thomas y por la tarde con el abogado. Tenía que desentrañar aquella maraña de mentiras y traiciones y luego decidir cómo proceder. Rosalie hizo rápidamente las maletas y salió de casa. No quería correr el riesgo de encontrarse con David si de repente decidía volver a casa. Aún no estaba preparada para hablar con él. El despacho de Mark Jenkins estaba situado en un viejo edificio del centro de negocios de la ciudad. El ascensor chirrió hasta la 5ª planta, donde un cartel en la puerta del modesto despacho rezaba «Jenkins, investigaciones privadas». En la entrada la recibió el detective, un hombre alto de mediana edad, ojos grises penetrantes y pelo gris claro. Condujo a Rosalie a su despacho, donde la invitó a sentarse en una silla frente a un enorme escritorio de madera. «Entonces, señora Morgan, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó sacando un cuaderno. Rosalie respiró hondo y empezó a contar su historia, las sospechas, el dinero desaparecido, la casa de Willowbrook, Amelia Grant. «Quiero saberlo todo sobre esta mujer», dijo Rosalie, concluyendo su relato. «¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo conoce a mi marido? Y quiero saber a dónde ha podido ir a parar mi dinero, aparte de la casa». Mark asintió. «Entiendo». Abrió un cajón del escritorio y sacó un contrato. «Estos son los términos de nuestra cooperación. Mi tarifa es de $150 la hora más gastos. Suelo pedir $1,000 por adelantado para empezar». Rosalie miró rápidamente el documento y lo firmó. Ya había decidido que no escatimaría dinero en esta investigación. Lo más importante ahora era reunir todas las pruebas posibles contra David. «¿Cuándo puede empezar?», preguntó, entregando al detective el cheque del anticipo. «Inmediatamente», respondió Mark. «Déjeme una copia de los documentos que tiene. Empezaré a investigar los antecedentes de la tal Amelia Grant y rastrearé el dinero. Espere el primer informe en 2 o 3 días». Rosalie le dio las gracias y se despidió. Al salir del despacho del detective, se sintió extrañamente aliviada. Ahora no estaba sola en su investigación. La siguiente parada fue el despacho de Thomas Baker, en un prestigioso centro de negocios al otro lado de la ciudad. A diferencia del modesto despacho del detective, el de Thomas era espacioso, moderno y caro. El propio Thomas, un hombre alto con un traje impecable, saludó a Rosalie con una amplia sonrisa. «Rosalie», la abrazó. «¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿5 años?» «Casi 7», contestó ella, sonriendo forzadamente. «Desde el cumpleaños de David, cuando tú y Laura vinisteis a cenar». «Así es», asintió Thomas. «¿Cómo está David, todavía salvando el mundo en su bufete de abogados?» La sonrisa de Rosalie se derritió. «En realidad, es de David de quien quiero hablar». Le contó a Thomas su historia, le enseñó los extractos bancarios y las escrituras de la casa de Willowbrook que había hecho la noche anterior. Thomas escuchaba atentamente con el rostro cada vez más serio. «Dios mío, Rosalie», dijo cuando ella hubo terminado. «Esto es terrible. Lo siento mucho». «No he venido aquí en busca de compasión», respondió ella con firmeza. «Necesito tu ayuda para averiguar cómo ha podido David acceder a mis cuentas sin que yo lo supiera, y si es posible rastrear el movimiento de todo el dinero». Thomas asintió.
Claro que puedo ayudar. Echemos un vistazo más de cerca a estos documentos. Durante las 2 horas siguientes estudiaron detenidamente todos los documentos financieros. Tomás explicó a Rosalí los entresijos de las transacciones bancarias. Le mostró dónde podían haberse falsificado sus firmas y cómo David podía haber burlado los sistemas de seguridad. «Mira, aquí», señaló uno de los documentos. «Esto es un poder notarial para una cuenta de inversión. La firma se parece a la suya, pero veo sutiles diferencias. Podría ser una falsificación». «Definitivamente, yo no firmé este documento», confirmó Rosalí. «Entonces se trata de un asunto grave». Tomás frunció el ceño. «Si David falsificó tu firma, no es solo un abuso de confianza, es un delito penal». Siguió estudiando los documentos. «Y estas transacciones son transferencias a la cuenta de Amelia Grant. Se hicieron gradualmente, en pequeñas cantidades, para evitar levantar sospechas. Parece que planeó deliberadamente estas acciones a lo largo del tiempo». Rosalí sintió que su ira aumentaba con renovado vigor. «Lleva años robándome, para otra mujer. Y una cosa más». Tomás señaló otro documento. «Se trata de un préstamo de $100,000. Está a tu nombre, pero dudo que lo supieras». «¿Qué?». Rosalí agarró el papel. «Nunca pedí ese préstamo. Parece que David utilizó tus datos para conseguir dinero extra para comprar una casa», explicó Tomás. «Esto es muy serio, Rosalí. Estamos hablando de fraude, falsificación y posiblemente incluso usurpación de identidad». Rosalí sintió que le flaqueaban las rodillas. Aún no podía comprender el alcance de la traición de David. No solo la había engañado con otra mujer, sino que le había robado sistemáticamente, había falsificado su firma y había pedido préstamos en su nombre. No se trataba solo de una disputa conyugal. Era un delito. «¿Qué debo hacer, Tomás?», preguntó ella, sintiéndose confusa y traicionada. «Primero», dijo él con firmeza, «debes ir al banco inmediatamente y bloquear todas las cuentas conjuntas. Segundo, tienes que revocar todos los poderes que le diste a David. En tercer lugar, informa al banco de la posible falsificación de tu firma. Y lo más importante, contrata a un buen abogado». «Ya he concertado una cita con un abogado esta tarde», asintió Rosalí. «Bien», dijo Tomás, «y mientras tanto haré mi propia investigación. Aún tengo algunos contactos en el sector bancario y puedo averiguar más cosas sobre la tal Amelia Grant y sobre cómo David utilizó tu dinero». Rosalí agradeció a Tomás su ayuda. Cuando estaba a punto de marcharse, él la detuvo y le dijo suavemente: «Rosalí, espera. Sé cuánto te duele. Cuando Laura me dejó por su profesor de yoga, pensé que se había acabado el mundo. Pero eres una mujer fuerte. Lo superarás». Ella asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se permitió llorar. Ahora no. Ya habría tiempo para las lágrimas más tarde. Ahora tenía que actuar. Al salir del despacho de Tomás, Rosalí decidió no volver a casa hasta la noche. Temía encontrarse allí con David. En su lugar, se dirigió a una pequeña cafetería cercana, pidió un café y abrió su portátil. Tenía que preparar la reunión con el abogado. De repente, vuelve a sonar el teléfono. Era David. Rosalí dudó. ¿Debía contestar? ¿Escuchar lo que tenía que decir? Pero entonces decidió que no estaba preparada para aquella conversación. Colgó la llamada y apagó el sonido del teléfono. Unos minutos después, recibió un mensaje. «Rosalí, sé que estás enfadada, pero lo has entendido todo mal. No es lo que crees. Por favor, hablemos. Estaré en casa a las 6». Rosalí negó con la cabeza. «¿No es lo que creo que es? Entonces, ¿qué es? ¿Una inocente reunión con un cliente? ¿Ayuda profesional para elegir una propiedad?», pensó amargamente. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era David, sino un número desconocido. Rosalí decidió contestar. «¿Diga?» «¿Señora Morgan?», preguntó una voz de hombre. «Soy Mark Jenkins».
Sí, señor Jenkins, contestó ella, sorprendida de que el detective llamara tan pronto. No suelo trabajar tan rápido, pero da la casualidad de que uno de mis ayudantes ya estaba trabajando en un caso relacionado con su marido. ¿Qué quiere decir? Rosalie frunció el ceño. Hace unos meses, otro cliente nos contrató para seguir a Amelia Grant, explicó el detective. Ese jefe resultó ser su marido. Rosalie sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién era el cliente? Me temo que no puedo revelar esa información, contestó Mark. Pero puedo decirle que era un hombre que mantenía una estrecha relación con la señorita Grant hasta que ella empezó a salir con su marido. Ya veo, contestó Rosalie lentamente. ¿Y qué averiguaron entonces? Descubrimos que su marido y la señorita Grant empezaron su relación hace unos 18 meses, dijo el detective. Se veían a menudo en el Hotel Regency, a las afueras de la ciudad, y a veces se iban juntos los fines de semana, fingiendo que eran negocios. A Rosalie se le revolvió el estómago. 18 meses. Durante año y medio, David había estado viviendo una doble vida. Hay algo más, continuó Mark. Hace aproximadamente un año, la señorita Grant dejó el bufete de su marido y se fue a trabajar para un competidor. Ya no se cruzaban públicamente, pero seguían viéndose en secreto. ¿Qué puede decirnos de ella?, preguntó Rosalie, sintiendo que su ira se mezclaba con su dolor. Amelia Grant, 29 años, comenzó a enumerar el detective. Procede de una familia adinerada, pero vive sola desde hace unos años. Trabajó en varios bufetes de abogados de prestigio, ascendiendo rápidamente en su carrera. No estaba casada, pero mantenía varias relaciones duraderas. Hizo una pausa y luego añadió: «Hay algo más que podría interesarle. Parece que la señorita Grant está embarazada. Según nuestros registros, está de 4 meses». Rosalie sintió que el mundo a su alrededor se estremecía. Embarazada. La joven amante de David esperaba un hijo con él. Un hijo que ella y David nunca pudieron tener debido a los problemas de salud de Rosalie. ¿Está segura?», alcanzó a decir a duras penas. «Bastante segura», respondió el detective. «Visita regularmente al ginecólogo y compra ropa premamá. Por supuesto, no puedo asegurar que su marido sea el padre, pero, dada su relación...». «Ya veo», le interrumpió Rosalie. «Gracias por la información, señor Jenkins. Siga así. Necesito saberlo todo». Terminó la llamada y colgó el teléfono con las manos temblorosas. Embarazada. Amelia Grant esperaba un hijo con David. Ahora todo encajaba. La precipitada compra de la casa, las transferencias de grandes sumas de dinero, las reuniones secretas. Se estaban preparando para la llegada del bebé. Rosalie cerró los ojos, intentando tranquilizarse. Después de que le diagnosticaran infertilidad hacía 15 años, David y ella habían hablado mucho de la adopción, pero nunca se habían decidido a dar el paso. David siempre decía que ella era suficiente para él. Y ahora va a ser padre. Pero no con ella. «Concéntrate, Rosalie», se dijo a sí misma. «No es momento de autorreproches. Tienes que actuar». Terminó su café y decidió ir al despacho del abogado antes de lo previsto. Cuanto antes iniciara el proceso legal, mejor. Julia Foster, abogada de familia, recibió a Rosalie en su acogedor despacho. Era una mujer elegante, de mediana edad, mirada penetrante y maneras seguras. «Señora Morgan», estrechó la mano de Rosalie, «cuénteme qué la trae por aquí». Por tercera vez aquel día, Rosalie contó su historia, pero esta vez añadió nueva información sobre el embarazo de Amelia. Julia escuchó atentamente, tomando notas. Cuando Rosalie terminó, la abogada dejó el bolígrafo y la miró con seriedad. «Es una situación difícil, señora Morgan, pero no desesperada. Por lo que me ha contado, veo varias infracciones graves por parte de su marido: fraude financiero, falsificación, estafa. Esto nos da una posición de fuerza para conseguir el divorcio según sus condiciones». «¿Qué recomienda?», preguntó Rosalie. «En primer lugar»,
dijo Julia. Debemos presentar inmediatamente una demanda de divorcio, exponiendo todos los hechos de infidelidad y abuso financiero. Segundo, debemos presentar una petición de división de bienes, declarando claramente que la casa de Willowbrook fue comprada con su dinero sin su consentimiento. Tercero, iniciar una investigación penal sobre la falsificación de tu firma y el fraude crediticio. Rosalía asintió. Estoy preparada para todo eso, pero hay una cosa. No quiero que David sepa lo que he hecho hasta que haya reunido todas las pruebas. Tengo miedo de que esconda el dinero o destruya los documentos. Julia pensó. Podemos tener cuidado. Prepara todos los documentos, pero no los presentes enseguida. Espere a que su detective reúna más información, pero tenga en cuenta que cuanto más espere, más tiempo tendrá su marido para trasladar los bienes a un lugar seguro. Entiendo, dijo Rosalie. Preparémoslo todo y esperemos unos días. Necesito tiempo para pensar en los próximos pasos. Hablaron de los detalles de la próxima demanda y Julia prometió tener listos todos los documentos necesarios para el fin de semana. También aconsejó a Rosalie que empezara a empaquetar los efectos personales y documentos importantes por si la situación se agravaba y tenía que abandonar rápidamente la casa compartida. Al salir del despacho del abogado, Rosalie se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en aquellos aterradores días, tenía un plan de acción claro. Ya no era una víctima indefensa, era una mujer dispuesta a luchar por sus derechos. Rosalie decidió no volver a casa. Llamó a Helen y le preguntó si podía pasar la noche en su casa. «Por supuesto, querida», respondió Helen. «Nuestra habitación de invitados está siempre abierta para ti. Te lo contaré cuando llegue», dijo Rosalie. «Es una larga historia». De camino a casa de Helen, Rosalie recibió varios mensajes más de David. «¿Dónde estás? Estoy preocupado. Por favor, ven a casa. Tenemos que hablar. Rosalie, sé que estás enfadada, pero dame la oportunidad de explicarme». Ella no respondió a ninguno de ellos. En su lugar, solo escribió: «Necesito tiempo para pensar. No me busques. Te contactaré cuando esté lista para hablar». En casa de Helen, le contó todos sus descubrimientos, incluida la noticia del embarazo de Amelia. «Dios mío, Rosalie», susurró, abrazando a su amiga. «¿Cómo ha podido hacerte esto? Después de todos estos años, obviamente yo solo era una pantalla conveniente», respondió Rosalie con amargura. «Y ahora que había una mujer joven y hermosa esperando un hijo suyo, yo no servía para nada». «No puedes saber con certeza que pensaba abandonarte», dijo Helen con cautela. «¿Cómo explicas si no lo de la casa?», preguntó Rosalie. «Estaba preparando un aeródromo de reserva. Estaba utilizando mi dinero para construir una nueva vida con otra mujer. Y si yo no lo hubiera descubierto por casualidad, quién sabe cuánto habría durado». Helen no supo qué decir. Se sentaron en silencio, mirando el fuego de la chimenea. «¿Qué vas a hacer?», preguntó por fin Helen. «Aún no lo he decidido», contestó Rosalie. «Quiero decir, sé que voy a pedir el divorcio y que me devuelvan el dinero. Pero hay algo más. Quiero que pague, no solo con dinero, sino también...». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, con su reputación, su orgullo. «Quiero que sienta al menos una fracción del dolor que yo siento». «¿Venganza?», preguntó Helen preocupada. «Rosalie, eso podría destruirte más a ti que a él». «Venganza no», Rosalie negó con la cabeza. «Justicia. Lleva años mintiéndome, robándome dinero, haciendo planes a mis espaldas. Solo quiero que se sepa la verdad. Quiero que todo el mundo vea su verdadero rostro». Siguieron hablando hasta bien entrada la noche. Helen intentó persuadir a su amiga de que tuviera cuidado, de que no tomara medidas impulsivas de las que pudiera arrepentirse más tarde. Rosalie escuchaba, pero tenía un plan en mente. Un plan que la ayudaría no solo a recuperar lo que había perdido, sino también a asestar un golpe que David nunca olvidaría. Aún no conocía todos los detalles, pero tenía lo básico.
y un elemento clave de ese plan iba a ser el periódico local, el único lugar donde la verdad podía convertirse en un arma poderosa. La mañana recibió a Rosalie con una llamada de móvil. Era Mark Jenkins, un investigador privado. «Señora Morgan, tengo información que podría interesarle», dijo en tono profesional. Su marido y la señorita Grant tienen previsto reunirse en una casa de Willowbrook hacia el mediodía de hoy. Parece que van a discutir algunos planes importantes. Rosalie agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Cómo lo sabe?» «Tengo la casa vigilada. Uno de mis hombres interceptó sus comunicaciones. No saben que les vigilan». «Gracias, señor Jenkins», dijo Rosalie tras una pausa. «Aprecio su eficiencia». Miró su reloj, las 9:30 de la mañana. Aún tenía tiempo de sobra para prepararse. Helen ya se había ido a trabajar, dejándole una nota y las llaves de casa. Rosalie se preparó rápidamente y salió de casa de su amiga. Necesitaba verlo todo con sus propios ojos, escuchar su conversación. Tal vez le diera más información sobre sus planes. De camino a Willowbrook, recibió otro mensaje de David. «Rosalie, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Estoy muy preocupada». Ella sonrió amargamente. «¿Preocupada? Me pregunto si habrá notado mi ausencia en sus reuniones y planes secretos», pensó. Al llegar a Willowbrook, Rosalie aparcó el coche en el barrio y se dirigió a pie a la casa. Tuvo suerte. Junto a la casa había un pequeño parque con árboles y arbustos espesos que le proporcionaban buena cobertura. Rosalie encontró un sitio bajo un gran roble que daba al patio trasero de la casa con terraza y ventanas panorámicas. Se sentó en un banco y sacó un libro, fingiendo que leía. Ahora solo tenía que esperar. David llegó primero, en su caro BMW negro. Se bajó del coche, miró a su alrededor con ansiedad y entró rápidamente en la casa. 20 minutos después, llegó un elegante Tesla blanco. Se apeó Amelia, una mujer joven y esbelta de larga melena rubia. Incluso desde la distancia, Rosalie podía ver la sutil redondez de su vientre bajo el holgado vestido. Amelia se apresuró hacia la puerta principal, y David la recibió con un abrazo. Se besaron, larga y apasionadamente, como personas que se quieren de verdad. Rosalie sintió que algo se rompía en su interior. Una cosa era conocer la traición, y otra muy distinta verla con tus propios ojos. Entraron en la casa, pero no cerraron la puerta de la terraza. El tiempo veraniego era cálido, y a través de la puerta abierta, Rosalie pudo oír fragmentos de su conversación mientras se acercaban a la terraza. Se acercó con cautela, ocultándose tras los árboles. El viento soplaba en su dirección, haciendo que las voces fueran más claras. «No contesta al teléfono», oyó decir a David. «Creo que sospecha». «Creía que habíais dicho que no teníais cuentas conjuntas», replicó Amelia preocupada. «Tenemos muchas cuentas conjuntas», suspiró David, «pero ella nunca las ha comprobado. Rosalie confiaba plenamente en mí». Su voz se entrecortó, y Rosalie no supo si oía un atisbo de culpabilidad o si era solo su imaginación. «¿Qué vas a decirle?», preguntó Amelia, acercándose a la terraza. Rosalie podía verlos a ambos a través del follaje de los árboles. David rodeó a Amelia con el brazo y le puso la mano en el estómago. «La verdad, que he conocido a la mujer que amo, que esperamos un hijo. ¿Y qué pasa con el dinero?». Amelia se separó de él. «¿Vas a decirle que has utilizado los ahorros de toda su vida para comprarnos una casa?». «Claro que no», se rió David. «Le diré que fue una inversión rentable. No sabe nada de finanzas, me creerá». «¿Y el préstamo?», continuó Amelia, «el que pediste a su nombre». «Diré que fue un error del banco», se encogió de hombros David. «O que era una solución temporal y que pensaba devolverlo. Créeme, no hay problema. ¿Y si pide el divorcio?». Amelia sonó preocupada. «¿Y si contrata a un abogado?». David volvió a abrazarla. «Cariño, no te preocupes. Soy el mejor abogado de la ciudad. Conozco todos los vacíos legales.
Además, las escrituras de la casa están a tu nombre. ¿Estás segura? Amelia seguía preocupada. No quiero que nuestro hijo nazca en un ambiente de escándalos y pleitos. Todo irá bien, la tranquilizó David. Rosalía aceptará el divorcio bajo mis condiciones. Siempre ha sido una mujer razonable. Caminó hasta el borde de la terraza mirando a su alrededor. Este es el lugar perfecto para nuestra familia. Nuestra hija podrá crecer aquí con seguridad y comodidad. ¿Hija? Sonrió Amelia. ¿Todavía estás seguro de que será una niña? Por supuesto, asintió David. Una princesita, igual que su preciosa madre. Volvieron a besarse y Rosalí sintió que las náuseas le subían a la garganta. Retrocedió lentamente, intentando no delatar su presencia. Cuando la pareja desapareció por la parte trasera de la casa, Rosalí se dirigió rápidamente a su coche. Sentada al volante, no pudo contener las lágrimas. Era demasiado. Verlos juntos, oírlos planear su futuro feliz utilizando el dinero de ella, oír a David hablar del hijo que ella nunca podría darle. Pero junto con el dolor y el resentimiento, nació en el corazón de Rosalí una fría y dura determinación. No sería una mujer razonable que aceptara el divorcio bajo sus condiciones. No permitiría que se deshiciera de ella tan fácilmente y le robara todo lo que había ganado con su duro trabajo. No tardarás mucho, David, susurró mientras arrancaba el motor. Yo pondré las condiciones. Cuando volvió a casa de Helen, Rosalí llamó inmediatamente a Julia Foster, su abogada. Estoy lista para actuar, dijo con firmeza. Presenta todos los papeles necesarios. ¿Estás segura? Preguntó Julia con cautela. Ayer dijiste que querías esperar unos días. No voy a esperar más, contestó Rosalie. Acabo de estar en la puerta de la casa de Willowbrook. Les he oído hablar de sus planes. David espera que yo no sepa nada de sus maquinaciones y acepte sus condiciones. Está equivocado. De acuerdo, dijo Julia tras una pausa. Presentaré los papeles hoy mismo, pero tienes que estar preparado para que reciba la notificación oficial en un plazo de 48 horas. ¿Estás segura de que no quieres hablar antes con él? Por supuesto, respondió Rosalí con firmeza. No hablaremos con él hasta que reciba la documentación. Quiero que entienda que no estoy bromeando. Después de hablar con el abogado, Rosalí se sentó en su escritorio y sacó el portátil. Tenía un plan y ahora empezaba a ponerlo en práctica. El primer paso eran las finanzas. Se conectó a su sistema bancario en línea y comprobó todas las cuentas a las que tenía acceso. David ya había retirado importantes cantidades de algunas de las cuentas conjuntas, pero no tenía acceso a su cuenta personal de jubilación. Rosalí bloqueó inmediatamente todas las tarjetas conjuntas y transfirió los saldos a una nueva cuenta que abrió ayer por consejo de Thomas. El segundo paso fueron las pruebas. Organizó todos los documentos que pudo encontrar: extractos bancarios, poderes notariales falsos, copias de los contratos de la casa, grabaciones de las cámaras de seguridad. Envió todo esto a su abogado y al detective, guardando copias para ella. El tercer paso era la trampa. Aquí es donde Rosalí necesitaba la ayuda de Helen. Cuando Helen llegó a casa del trabajo, Rosalí le contó su plan. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Helen, escuchando a su amiga. Nunca he estado más segura, asintió Rosalí. Iba a robarme y a irse con otra mujer, dejándome sin nada. Merece que lo desenmascaren por lo que realmente es. Helen suspiró. De acuerdo, te ayudaré, pero ten cuidado. No hagas nada que pueda meterte en problemas legales. No te preocupes, le aseguró Rosalí. He pensado en todo. Solo será una pequeña demostración pública de la verdad. A la mañana siguiente, Rosalí llamó a la oficina del periódico local, el City Gazette. Conocía al redactor jefe, Peter Thompson, de trabajar juntos en un proyecto benéfico para un hospital infantil hace unos años. «Peter, soy Rosalí Morgan. Necesito tu ayuda». «Rosalí, me alegro de saber de ti», respondió Peter. «¿En qué puedo ayudarte?»
Quiero poner un anuncio en tu periódico, dijo ella. Es bastante inusual. ¿Inusual? Sonó curioso Peter. Cuéntamelo. Quiero anunciar una casa en venta, explicó Rosalie. Una casa nueva en Willowbrook con la dirección exacta y fotos. El precio está muy por debajo del valor de mercado. Y quiero que el texto diga que la casa se vende en relación con la revelación de adulterio y fraude financiero. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Rosalie, dijo Peter con cuidado, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Podría tener consecuencias. Soy consciente de las consecuencias, respondió ella con firmeza, y tengo todos los derechos sobre esta casa, ya que se compró con mi dinero sin mi conocimiento. Puedo aportar todos los documentos necesarios. De acuerdo, dijo Peter lentamente, pero no puedo publicar una acusación de fraude sin pruebas. Entiendo, asintió Rosalie, aunque él no podía verlo. Entonces hagámoslo así. Un anuncio de venta con un precio muy bajo y un comentario. Se vende por divorcio urgente. Y el número de contacto es el teléfono móvil de David. Peter se rió. Eso es más interesante, pero aún así, ¿estás segura? Es bastante público. Eso es exactamente lo que quiero, dijo Rosalie con firmeza. Estoy harta de mentiras y secretos. De acuerdo, aceptó Peter. Envía el texto y las fotos. Podemos poner un anuncio en el número de mañana. Estupendo, sonrió Rosalie. Una cosa más. ¿Puedes poner este anuncio en la primera página de la sección inmobiliaria? Para ti, claro, dijo Peter. Pero, Rosalie, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Pronto estaré bien, respondió ella. Después de hablar con Peter, Rosalie se sintió extrañamente aliviada. El plan empezaba a funcionar, pero solo era el principio. El siguiente paso era ponerse en contacto con la agencia tributaria. Rosalie llevaba tiempo trabajando con varios inspectores, asesorándoles en cuestiones contables. Uno de ellos, Michael Harris, estaba especialmente en deuda con ella, ya que le había ayudado en un complicado caso de fraude fiscal. Michael, le dijo cuando él contestó al teléfono, necesito asesoramiento profesional. Por supuesto, Rosalie, respondió Michael. ¿Qué ocurre? Sospecho de fraude fiscal, explicó ella. Alguien ha utilizado mis datos personales para obtener un préstamo y comprar una propiedad sin mi conocimiento, y estoy segura de que esa persona no declaró debidamente esas transacciones. Es una acusación grave, dijo Michael con cautela. ¿Tienes pruebas? Sí, respondió Rosalie. Puedo aportar todos los documentos necesarios, pero es un asunto delicado. Involucra a mi marido. Oh, Michael guardó silencio. Rosalie, lo siento, lo sé, suspiró, pero no puedo hacer la vista gorda ante una violación de la ley, aunque se trate de alguien cercano a mí. ¿Ya me conoces? Sí, así es, asintió Michael. Muy bien, envíame los documentos. Los revisaré personalmente y, si encuentro alguna infracción, iniciaré una auditoría. Pero tenga en cuenta que se trata de un procedimiento oficial y, si su marido ha infringido la ley, las consecuencias podrían ser graves. Lo comprendo, dijo Rosalie con firmeza, y estoy dispuesta a ello. Después de hablar con Michael, se sintió agotada. Todo aquello, recopilar pruebas, planear la venganza, el asesoramiento jurídico, le había costado mucha energía, pero no podía parar. No ahora, cuando la rueda ya había empezado a girar. Señora Morgan, tengo nueva información, dijo. Su marido y la señorita Grant han ido hoy a la notaría. Parece que estaban haciendo unos trámites para la casa. ¿Qué tipo de trámites? Rosalie se tensó. Mi informador no pudo obtener los detalles, contestó el detective. Pero sospecho que están intentando transferir la casa por completo a nombre de la señorita Grant. Tal vez su marido se sienta amenazado e intente proteger sus bienes. Gracias por la información, dijo Rosalie. Siga vigilando. Inmediatamente llamó a su abogado y se lo comunicó. No se preocupe, le aseguró Julia.
Ya he presentado una orden de alejamiento sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. No podrán volver a registrar legalmente la casa sin tu consentimiento, sobre todo si podemos demostrar que se compró con tu dinero. ¿Y si ya lo han hecho?, preguntó Rosalí. Entonces será una prueba adicional de fraude, explicó Julia, y no hará sino reforzar nuestro caso en los tribunales. Rosalí le dio las gracias y puso fin a la conversación. Sentía la adrenalina correr por sus venas. David y ella estaban en una auténtica guerra, y de momento ella iba un paso por delante, pero todo podía cambiar en cualquier momento. A la mañana siguiente, compró la última edición del City Herald. Su anuncio estaba exactamente donde lo había pedido, en la primera página de la sección inmobiliaria, con una gran foto de una casa en Willowbrook. Venta urgente. Lujosa casa nueva en Willowbrook. 5 dormitorios, 4 baños, piscina, terraza. El precio es significativamente más bajo que el precio de mercado debido a un divorcio urgente. Llame ahora para no perder esta oportunidad única. Y luego estaba el número de teléfono móvil de David. Rosalí sonrió al imaginar su reacción cuando empezaron a llover las llamadas de posibles compradores. Pero esto no era más que el principio de su plan. Hizo varias copias del periódico y las envió. Una al bufete de abogados donde trabajaba David, otra al despacho donde trabajaba Amelia y otra a los padres de David, que siempre habían estado tan orgullosos de su hijo abogado. Y luego dio el paso más importante. Envió un ejemplar con el anuncio resaltado y una carta de presentación al banco donde David había suscrito un préstamo a su nombre. En la carta explicaba que nunca había aceptado el préstamo y que su firma había sido falsificada. Adjuntaba el dictamen de un grafólogo que confirmaba la falsificación. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que se cerrara la trampa. No hubo que esperar mucho. Una hora después de que el periódico llegara a sus lectores, sonó su teléfono. Era David, y estaba furioso. ¿Qué demonios significa esto?, gritó en cuanto ella contestó. ¿Has puesto un anuncio de la casa? Oh, hola David, respondió Rosalí con calma. Sí, lo hice. ¿Hay algún problema? ¿Problema? Se le quebró la voz de rabia. No tienes derecho a vender esta casa. No es tuya. ¿En serio?, dijo Rosalí fingiendo sorpresa. ¿Tuya? ¿O tal vez de Amelia? Una casa comprada con mi dinero que robaste de nuestra cuenta conjunta. Tú sabes lo de Amelia, dijo por fin David bajando la voz. Lo sé todo, David, replicó Rosalí con frialdad. Lo de tu amante, lo de tu casa, lo del niño que espera. Sé lo de la firma falsificada en el poder notarial, lo del préstamo a mi nombre sin que yo lo supiera. Sé cómo planeaste dejarme sin nada cuando llegara el momento. Rosalí, cambió el tono de David, suplicante. Hablemos. Puedo explicarlo todo. Ya se lo explicarás al juez, le cortó ella, y por el inicio de una causa penal por el hecho del fraude. Ah, y una cosa más. Me he puesto en contacto con el servicio fiscal. Están muy interesados en tus transacciones financieras de los últimos años. ¿Estás loco?, gritó David. Nos estás arruinando la vida. No, David, replicó Rosalí con calma. Nos arruinaste la vida cuando decidiste robarme e irte con otra mujer. Solo estoy defendiendo lo que es mío por derecho. Esto no ha terminado, dijo amenazador. Te vas a arrepentir. Oh, ya me arrepiento, replicó Rosalí. Y colgó el teléfono, sintiendo que le temblaban las manos. Era la primera conversación que tenían desde que ella había descubierto la verdad y no había salido como Rosalí esperaba. Había pensado que se sentiría satisfecha por haberlo sacado todo, pero en lugar de eso, solo se sentía cansada y triste. Sin embargo, no había tiempo para la tristeza. Su teléfono volvió a sonar y esta vez era Tomás. «Rosalí, ¿has visto el periódico de esta mañana?», preguntó él sonando encantado. «Sí, lo he visto», respondió ella. «Es mi trabajo». «Ya me lo imaginaba», se rió Tomás.
Eso es atrevido. ¿Ha llamado ya a David? Hace un momento, dijo Rosalí. No estaba muy contento. Me lo imagino, volvió a reír Thomas, pero luego se puso más serio. David no solo ha pedido un préstamo a tu nombre, también ha hipotecado vuestra propiedad común, la Casa del Lago. ¿Qué? Rosalí no daba crédito a lo que oía. Pero la compramos con el dinero de mis padres. Así es, confirmó Thomas. Y parece que el producto de ese negocio también fue a parar a la casa de Willowbrook. David la hipotecó por $100,000. Rosalí sintió surgir en ella una nueva oleada de ira. La Casa del Lago era el único recuerdo que tenía de sus padres, que habían muerto en un accidente de coche 10 años antes. Siempre la había considerado sagrada, y David la había hipotecado para comprar una casa para su amante. Voy a pasarle esta información a mi abogado, le dijo a Thomas. Gracias por averiguarlo. De nada, respondió él. Por cierto, me he enterado de que el banco donde David pidió el préstamo a tu nombre ya ha iniciado una investigación interna. Tu carta al periódico causó impresión. Bien, asintió Rosalí, que todo el mundo sepa de lo que es capaz. Durante todo el día, su teléfono no paró de sonar. Amigos, conocidos, colegas, todos habían visto el anuncio y querían saber qué pasaba. 6 meses pasaron como un día. Rosalí estaba sentada en la terraza de su nueva casa, disfrutando del cálido sol de otoño. El cielo era increíblemente azul y una ligera brisa traía el olor de los pinos del bosque cercano. Tomó un sorbo de su aromático té y pasó la página del libro que estaba leyendo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era Helen. ¿Has visto el periódico de hoy?, preguntó su amiga sin presentarse. Todavía no, respondió Rosalí. ¿Algo importante? Oh, sí, Helen sonó complacida. David ha sido declarado culpable de fraude y falsificación. Le impusieron una condena condicional de 3 años y una multa enorme, pero lo mejor fue que lo inhabilitaron. Para siempre. Rosalí suspiró. No se sentía feliz, solo aliviada de que por fin se hubiera hecho justicia. Oí que su bufete canceló su contrato al principio del escándalo, añadió Helen. Nadie quería trabajar con un abogado que había engañado a su propia mujer. ¿Cómo está Amelia?, preguntó Rosalí. A pesar de sí misma, no odiaba a aquella mujer, que podría haber sido víctima de la manipulación de David. Dio a luz el mes pasado, dijo Helen, pero ella y David ya no están juntos. Parece que lo dejó cuando tuvo problemas con la ley. Rosalí asintió. No le sorprendió. Una relación construida sobre una mentira rara, ¿ves?, sobrevive a una prueba seria. ¿Cómo te va con la casa de Willowbrook?, preguntó Helen. El tribunal dictaminó finalmente que fue comprada con mi dinero a través de las actividades fraudulentas de David, contestó Rosalí. La vendí la semana pasada, pagué el préstamo que David pidió a mi nombre y volví a ingresar el dinero en mi cuenta de inversiones. Utilicé el saldo para comprar esta casa. Es más pequeña, pero me gusta más. Me alegro de que hayas podido arreglar las cosas, dijo Helen con sinceridad. Te mereces un poco de paz después de todo lo que has pasado. Gracias, dijo Rosalí en voz baja. Sabes, a veces pienso que debería darle las gracias a David. Darle las gracias, se sorprendió Helen. Porque su traición me ha hecho más fuerte, explicó Rosalí. Si no me hubiera enterado de la verdad, habría seguido viviendo en la ilusión de un matrimonio feliz, confiando en un hombre que no merecía que confiáramos en él. Después de hablar con Helen, Rosalí caminó hasta el borde de la terraza y contempló el magnífico jardín que había empezado a crear. Allí, entre las flores y los árboles, encontró por fin la paz que había faltado en su vida durante tanto tiempo. ¿Se arrepentía de su pequeña trampa en el periódico? No. Era un paso necesario para poner fin a una historia que había durado demasiado. La exposición pública hizo que David asumiera la responsabilidad de sus actos, y Rosalí recuperó lo que era suyo por derecho.
A veces la vida no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Rosalí quería un matrimonio feliz con David, pero en lugar de eso aprendió una lección que la hizo más fuerte y más sabia. Perdió a su marido, pero se encontró a sí misma. Acababan de llamar a la puerta. Era Thomas, que la había ayudado a descubrir el fraude de David. Últimamente se veían más a menudo, primero para hablar del caso y luego simplemente para hablar de la vida, de libros, de películas. ¿Lista para nuestro paseo?, le preguntó sonriendo. Sí, contestó Rosalí, cogiendo su bolso. Cerró la puerta de su nuevo hogar y se dispuso a empezar una nueva vida. Una vida en la que no había lugar para las mentiras, pero sí para los nuevos comienzos. Y tal vez para un nuevo amor, sincero y abierto, basado en el respeto y la confianza mutuos. Después de todo, la mejor venganza es una vida bien vivida. Y Rosalí pretendía vivir su vida lo mejor posible.